Today to our midweek service, servicio de media semana en el Ministerio Internacional Jesús mi Redentor. We welcome y le damos la bienvenida. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Amén. Amen. Well, happy are the people that find the true way. Amen. Contentos son la gente que hallan el camino verdadero. Amén. El camino que nos lleva al cielo. Amén. So we have a message for you today. Tenemos un mensaje hoy para usted. Se llama el poder de la cruz y el poder de su resurrección. The power of the cross and the power of his resurrection. Amen. We're happy that you're watching us. Amen. You're going to receive the word. The word is for you. La palabra es para ti. Look, let me start with Matthew 24. Quiero iniciar con Mateo 24. We're going to look at verse 12. Y vamos a ver el versículo 12. Amen. And how many of you guys know that we're living in those dangerous times that the Bible talks about? ¿Cuántos de ustedes saben que estamos viviendo en estos tiempos donde la Biblia habla que son tiempos peligrosos? Amén. And the Word of God says, Matthew 24:12, dice, and because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Por haberse multiplicado la maldad. Podemos decir por haberse multiplicado el pecado también, ¿eh? Dice que el amor de muchos se enfriará. Right now we see our country that is going through a great struggle. Estamos viendo que nuestro país está pasando por un tiempo muy difícil. Amen. And it's not about, it has nothing to do about parties, no tiene nada que ver con partidos políticos. It has everything to do with right and wrong. Todo tiene que ver con el bien y con el mal. Tiene que ver con el bien y con el mal. Now, we are here in the United States, estamos aquí en Estados Unidos, but this is going on throughout the world. Ahorita estamos viéndolo por todo el mundo. Amen. It's not going to be only in one place, no va a ser solamente en un lugar. It's going to be everywhere. And as Christians, we have to stand up for Jesus Christ. Amen. Y como cristianos tenemos que levantarnos firmemente por Jesucristo. Amén. Porque Él no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario. And so the Bible says, if we're embarrassed of Him here, si nos avergonzamos de Él aquí, en la tierra, He will deny us in heaven, que Él nos negará en el cielo. Amén. Yo no quiero llegar ahí que Jesús me niegue que soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. En este lugar, en este tiempo, wherever you are at, you are supposed to rise up as a Christian, amen, and do what is right. Tienes que levantarte como cristiano y hacer lo que es correcto, amen. Even if doing what is correct is hard, it's against everybody else. Y aunque hacer lo correcto es en contra de lo que todos los demás están haciendo. It's a time where we have to be careful with our children. Es un tiempo que tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Because if we don't teach them right, other people will teach them wrong. Porque si no les enseñamos bien, otra gente les va a enseñar mal. Did you just hear what I said? If we don't teach them right, si no les enseñamos bien, someone will teach them wrong. Alguien les va a enseñar mal. Amen. And it's our responsibility for our children, our grandchildren. Es nuestra responsabilidad de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. We are the ones that God has chosen in our family. Somos los que Dios ha elegido en nuestra familia. There's no time to go back. No es tiempo para regresar. Jesus said, let the dead bury the dead. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. There's no time to go back. There's no time to fall into sin. No hay tiempo para caer en pecado. No hay tiempo de sabáticos. There's no Sabbath time right now. A sabbatic, many people say, what's a sabbatic, Pastor? Yeah, hay gente que me pregunta, ¿qué es un sabático? Oh, when people take some time off from working for the kingdom. Cuando hay gente que se toma tiempo de no trabajar para el reino de Dios y le llaman un sabático, es que tenían que descansar. There'll be plenty of time to rest. Va a haber tiempo suficiente para descansar. Right now, this time, it is a time to go and reap the souls. Amen. Es tiempo de ir a cosechar las almas. Porque Jesucristo dijo que la miel estaba lista. Amén. Está lista para que nosotros levantemos la cosecha. Dale un aplauso grande al Señor. Amén. Amen. Look at what the word says. It says, verse 13, dice, versículo 13. But who endures to the end shall be saved.
mas el que persevera hasta el fin, será salvo. So you're going to go through many things here on earth. Vas a pasar por muchas cosas aquí en la tierra. But the Bible says, if you persevere, dice, si perseveras. ¿Qué es el perseverar? El perseverar no es pasar por nada, es pasar por cosas y no detenerte, seguir yendo para el frente. Continue to go forward in the mission that God gave you. Amen. Con el trabajo y la tarea que Dios te ha dado, tienes que seguir para adelante y no para atrás. Amén. Porque nosotros somos de arriba y no de abajo. Amén. Porque somos del cielo. Amén. We are of heaven. We are ambassadors of heaven here on earth. You're going to see a lot of things go wrong. Va a ver que muchas de las cosas van a empezar a pasar y van a ser malas, no van a ser buenas. But you have to stand in what you believe. Tienes que pararte firme en lo que tú crees. Amen. Amen. Look at what it says in verse 14, versículo 14. Dice, in this gospel, the kingdom will be preached in all the world and as a witness to all nations, and then the end will come. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Será predicado por todas las naciones, por todo el mundo. ¿Por qué? Para testimonio a todas las naciones. Because God doesn't want anyone not to be saved. Dios no quiere que nadie se pierda. Amen. So what's happening? ¿Qué es lo que está sucediendo? Are we as Christians rising up and preaching the gospel? ¿Estamos como cristianos predicando el evangelio? Let me ask you right now, are we preaching the gospel? Because Jesus is going to ask us one day, Jesús nos va a hacer una pregunta un día. Y aquellos que Dios ha puesto para que les prediquemos. Why didn't we preach to them? ¿Por qué no les predicamos? Why didn't we share the good news? ¿Por qué no le compartimos las buenas nuevas de Jesús? Amén. This is a time, este es el tiempo, it's for everyone, it's not just for the pastors, it's not just for the evangelists, no es para los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros solamente, it's for every single one of us, es para cada uno de nosotros que nos activemos, amén. We have to be active in our faith, amen. Let me tell you, the time is coming. You see, many people are not very knowledgeable in the word. Muchos cristianos no tienen mucho conocimiento de la palabra. And because they don't have knowledge of the word, they don't know the times and the season. Porque no tienen conocimiento de la palabra, no saben del tiempo y la temporada que está por suceder. Amen. Yes, we can enjoy, what's happening right now. Podemos gozarnos en lo que está pasando ahorita en nuestro país. Parece que se nos ha dado un poco más de libertad para predicar el evangelio. Los cristianos ahorita estamos aumentando el refuerzo. But it's for a time and a season. Es para un tiempo solamente. It's so that we can do as much as we can right now. Es para que podamos hacer todo lo que podamos hacer ahora. Amen. 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 ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Amen. You need to believe that this word is for you as well. Tiene que creer que esta palabra es para usted también. Amen. Well, we're going to go ahead and pick up our offerings today. We're going to pick up our offerings. Vamos a levantar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Let me tell you something. You can't get to heaven without Jesus Christ. No puedes llegar al cielo, no puedes ir al cielo sin Jesucristo. It's just biblical. It's in the Bible. Está en la Biblia. There's only one way to heaven. Amen. Solo hay un camino. And it goes through Jesus. Amen. So right now, what you're going to start seeing is you're going to start seeing more preaching of the gospel of Jesus. Vas a empezar a ver más predicación de Jesús y del regreso de Jesús. Amen. Vas a oír más y más, and you're gonna be like, what's going on? Why is everybody preaching the same message? Vas a ver, oír por la radio, vas a ver por televisión, y van a estar más enfocados en la predicación de Jesús y en la predicación de su segunda venida. Amen. Entonces, say, I already heard it, Pastor. No diga, ya lo oí, Pastor. Because this message is for this season and for this time. You can't have salvation without the perfect sacrifice of Jesus Christ on the cross and the shedding of His perfect blood for you. No puedes tener salvación sin el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz y el redimir, el derramar, de su sangre perfecta por ti y por mí. So we're going to go back to the basics. Vamos a regresar a lo básico. Un equipo de deportes, cuando se han desenfocado,
y no están haciendo muy bien, no están teniendo éxito. Lo que miran, lo que los entrenadores hacen es regresar a lo básico. You have to go back to the basics, and you have to start again with the basics. Y tienes que regresar con lo básico. This was the message of the early church. Este fue el mensaje de la iglesia primitiva, de Jesucristo y su venida. Amen. Amen. I'm glad you're happy. Me da gusto que están los Gloria a Dios. Go to Luke 6:38. A Lucas 6:38. I just want you to understand. Quiero que entiendan. You know that giving is as important as receiving. Que el dar es tan importante como el recibir. Most people want to receive, but they don't want to give. Hoy en día mucha gente quiere recibir, pero no quiere dar. And as Christians, giving is a responsibility. It's not a suggestion. It's a commandment. Y para los cristianos es una responsabilidad de dar. No es una sugestión. Dios no es una sugerencia. Cuando alguien sugiere algo es si lo quieres hacer. It is a commandment. Es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. The Bible is full of His commandments saying that we must give. Y la Biblia está llena de escrituras donde dice que tenemos que dar. Amén. Tenemos que ser dadores. Y la palabra dice dadores alegres. Amén. No dadores tristes. I've seen some that are givers, but they're sad givers. Hay dadores tristes. You know what those are, right? Have you seen it in children? Sometimes lo dicen los niños en veces. Le dicen, dale eso a tu hermano. No quiero. Y lo da, pero triste. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos unamos a su palabra, lo que Él dice, y demos, porque nuestro dar va a llevar la predicación a las naciones. Amén. Vamos a alcanzar naciones por medio de nuestra obediencia. We're going to reach nations through our obedience. Amen. Amen. Gloria a Dios. Look at Luke 6:38. It says here, en Lucas 6:38. En Lucas 6:38 ya lo debemos de saber. But let me go ahead and read it. That dice, give and it shall be given unto you. That y será, se dará. That y se dará. Now, interesting that it starts with giving. Amen. It doesn't start with receiving, it starts with giving. Empieza con dar, la escritura, no empieza con recibir. Y dice, dar y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Will it be put into your bosom? For the same way as you measure, for the same measure that you use, it will be measured back unto you. Porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Amen. So we have to understand that His perfect will is for us. Tenemos que entender que su perfecta voluntad is that we prosper in all things. Es que prosperemos en todas las cosas. Now that doesn't mean to prosper here on earth is to have millions and millions of dollars. No quiere decir que para prosperar aquí en la tierra tengas que tener mucho finanza o mucho dinero. Eso no es lo que habla. To prosper in all things, to have more than you need, es simplemente tener más de lo que tú necesitas. Because you have more to give, porque tienes más para dar. Amen. To give not just here, but to others as well. No nada más aquí, pero a otros también. Because that's the law. The spiritual law, esa es la ley espiritual. Give and it shall be given unto you. Amen. Da y se os dará. God told Jacob to sow. Isaac. Dios le dijo a Isaac, siembra donde yo te dije. Do not leave, no te vayas. Stay and sow. Quédate y siembra. Y había hambre. Si había hambre es porque no había llovido. Y si no había llovido, entonces no puede crecer nada. But he said, this doesn't look logical to you, but you have to obey me. Él le dijo, lo que te enseño no es lógico para ti, pero tienes que obedecer. You know, Isaac obeyed God. I always think about Isaac and Jacob being the sons and grandson of Abraham. Siempre pienso de Isaac y de Jacob, siendo hijo y nieto de Abraham. I mean, these people were fearful of the Lord. Ellos eran temerosos a Dios. So Abraham must have done something right. Abraham hizo algo bien con ellos.
Because Isaac was a believer, amen. Isaac le creyó a Dios, dice la Biblia. Isaac le creyó y Dios le dio el 100 por 1 en todo lo que él sembró en ese día, en ese año, amén. Todo lo que él sembró, él lo cosechó el 100 por 1. This is not just a scripture so that I can get you to give. No es una escritura para hacerte que tú des. No es una escritura para enseñarte que las leyes espirituales de Dios son verdaderas. They do work, and he says, I do not change. Dios dice en Isaías, yo soy tu Dios que no cambio. I do not change. No cambio. If I was the same back then, I will be the same today. Amen. See, what happens in our giving many times, it's not connected to faith. Muchas de las veces con nuestro dar no está conectado con fe. I'm going to give it out of obedience, but I don't know. Lo voy a dar por obediencia, pero no tienes la fe conectada de lo que la palabra de Dios dice. And you know why you don't have your faith connected? ¿Sabe por qué no tienes su fe conectada? Porque dice la Biblia que la fe viene por él, oír y oír la palabra de Dios. So you're not listening to the word enough during the week. No estás oyendo la palabra de Dios lo suficiente durante la semana. You are not sitting down and you're not reading the Bible out loud. No estás sentándote y no estás leyendo tu Biblia audible. No la estás oyendo cuando tú estás leyéndola. You might be reading it, but you're not reading it out loud. The other day I told my son, otro día le dije a mi hijo, siéntate y lee. Sit down and read it. I said, read it out loud. Léelo en voz alta. He says, no, why? ¿Por qué? Le dije, because it's going to help you. Te va a ayudar a retener lo que tú estás oyendo, lo que tú estás leyendo, perdón. And now he's reading more books. That same way, ahora está leyendo más libros de esa manera. Look, it's so important that we put it to work inside of us. If God manifested His word to Isaac, si Dios manifestó su palabra a Isaac, He can and will do it for you as well. Él también lo hará por ti, amén. Don't put limits on God. No le pongan límites a Dios. Don't put limits on God, amen. Just continue to obey, be a cheerful giver. Sigue obedeciendo y ser un dador alegre. Connect your faith, conecta tu fe, and start seeing how God is going to answer. Amen. Let's pray. Let's go ahead and give today. Vamos a dar hoy en este día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. We thank you today, Father God, that you are good and your mercy endures forever. Que tú eres grande y poderoso, Señor. Te pido hoy, Señor, que todo lo que se da, Señor, que lo damos en obediencia, en amor y con fe, creyendo que va a activar, Señor, el corazón de alguien, Señor. It's going to activate faith inside somebody's heart, Lord, and they will also come to you, Father God, and be saved, Father. That through our giving, Father, others will come to you. Que por medio de nuestro dar, otros vendrán, Señor, y serán salvos. En el nombre poderoso de Jesús. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. We're going to go ahead and start with our radio. Vamos a empezar con el programa de la radio. Amen. God bless every single one of you. Dios me los bendiga. Estamos en el Ministerio Internacional Jesús, mi Redentor a las Naciones. Amén. Denle un aplauso grande. Un aplauso grande. Amen. Hoy tenemos un mensaje, esta parte 2. Es una parte 2. El poder de la cruz y de su resurrección. El poder de su resurrección. The power of the cross and His resurrection. Amen. Do you know the enemy hates the cross? ¿Sabe usted que el enemigo odia la cruz? Odia la cruz. Porque Él sabe que en la cruz Él fue derrotado, amén. Él sabe que en la cruz Él fue derrotado, amén. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos la victoria de Jesucristo, amén. Amén, porque allí fue llevado nuestro pecado. Jesucristo lo llevó. Jesus took our sin on the cross of Calvary, and He destroyed sin, destruyó el pecado allí en la cruz del Calvario, y Él pagó por nuestro pecado. Amen. I was preparing myself today. Estaba preparándome hoy. And I just, how many of you guys know that we learn new things every day? ¿Cuántos saben que aprendemos cosas nuevas todos los días? And I was hearing a pastor minister, estaba oyendo un pastor ministrar, and he was talking about the difference of the Old Testament and the New Testament. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y como en el Antiguo Testamento
traían la sangre del cordero. ¿Cuántos saben de eso? Traían la sangre del cordero, pero la sangre del cordero no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Oiga eso. La sangre del cordero que ellos tenían que traer, que era un símbolo de Jesucristo, de lo que él iba a hacer en la cruz. It was a symbol of what Jesus was going to do, but it was the actual blood of a lamb. Era la sangre de un cordero que ellos tenían que traer, y el sacerdote lo sacrificaba, y luego era para el año de redención de pecados, para ese año cubrir el pecado. And he said something, y él dijo algo que me quedé pensando. And he said, dijo, cuando Jesús vino, él no vino a cubrir el pecado, él vino a quitar el pecado, amén. Él vino a pagar el precio por el pecado. Amen. No vino solamente a cubrirlo. He didn't come to cover the sin. He came to take away sin. Amen. Él vino a pagar el precio por el pecado. And he said, this is the reason that the Old Testament, dijo, esta es la razón porque en el Antiguo Testamento, la gente que murió en la fe no pudo ir al cielo, tuvo que ir al paraíso. Dijo, tuvo que ir al paraíso, ¿por qué? Porque el pecado, aunque había sido cubierto, aún todavía no había sido quitado. Entonces ellos murieron en la fe, creyendo que el Mesías iba a venir. They died believing the Messiah was going to come. Amen. And he was the answer of God. Y era la respuesta de Dios. But he said the people that came before Jesus, la gente que vino antes de Jesús, ellos no podían entrar al cielo. ¿Por qué? Porque su pecado aún todavía nada más había sido cubierto. And I said, wow, how powerful, qué poderoso. Hoy en día Jesús nos ha quitado el pecado. Hoy en día Jesús ha pagado por el pecado. Amen. How important is that to us? ¿Qué tan importante es eso para nosotros? That when we come to Jesus Christ, He has paid for your sin. Él ha pagado por tu pecado cuando tú vienes a Jesucristo. Amén. Amen. And so, this is very interesting. The cross of Calvary, it's the enemy hates the cross. Let's go to Galatians chapter 3. I'm going to start in Galatians 3. Voy a empezar en Galatas 3. And we're going to look at verse 11. Galatians 3:11. And it says this way. It says, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que porque el justo por la fe vivirá. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. In other words, he's talking about the difference between, the law and being saved by grace and faith in Jesus Christ. Está hablando él a esta iglesia, la libertad de Cristo, la salvación que Él nos ha dado por medio de su sangre, y que ahora es por gracia y fe que nosotros tenemos salvación. It's not through the works of the law, no es por las obras de la ley. And he is being very specific here. Y él está siendo muy específico. By the law, it's not by faith. La ley no es por fe. Y el que hace estas cosas vivirá por ellas. But the man who does them shall live by them. And nobody could fulfill the law. Nadie podía cumplir con la ley. So, if you were going to be justified in the Old Testament, si vas a ser justificado en el Viejo Testamento o Antiguo Testamento, iba a ser por fe aún todavía. The law just showed you that there was sin. La ley enseñaba que había pecado. The law showed you that sin existed. La ley de Moisés enseñaba que existía el pecado. Pero por la ley nadie iba a ser justificada. It was just showing you that you needed the salvation of God, que necesitaba la salvación de Dios. So who was going to do the salvation? ¿Quién iba a hacer la salvación? ¿Quién lo iba a hacer, el hombre o Dios? Dios. Diga Dios. Dios iba a hacer la salvación.
¿De qué manera? How? Through his son Jesus Christ. Now we're going to see how God planned this, cómo es que Dios propuso esto. How did he purpose this to happen? ¿Cómo era el propósito de Dios que fuéramos nosotros libres del pecado? The Bible says in verse 12, yet the law is not of faith. Okay, verse 13, I'm sorry. Christ has redeemed us, el 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Became a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Amen. So when he went to the cross, he took our sin and the curse of sin. Él llevó el pecado, y no nada más el pecado, sino la maldición también. In other words, he made us clean. Él nos hizo limpios y libres. Amen. He paid for every single sin that you could commit here on earth. Él pagó por cada pecado que usted pueda o ha pecado en este mundo. Every single one. Not for some only. No solamente por unos cuantos. He paid the price for every single sin of the world. Él pagó por el precio de cada pecado de cada humano aquí en la tierra. Do you know how special that is? ¿No saben qué tan especial es eso? That when man, it was impossible for him to do it on his own. Cuando el hombre era imposible para hacerlo por él mismo, Dios lo hizo. He became man he was born through a virgin, nacido de una virgen. The blood of God, la sangre de Dios en Jesucristo. The blood of God. Just think about that. Solo piensa en eso. La sangre de Dios en Jesús. The blood. Amen. The holy blood, the perfect blood of God. La sangre perfecta de Dios en Jesús fue puesto en un madero y ahí Él destruyó al pecado. Amén. Porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham and the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo era un proceso. Todo un proceso. Redención por medio de Jesús en la cruz. Y luego para no nada los judíos, sino los gentiles. Y luego para que nosotros recibamos la promesa del Espíritu también. De cuando Dios hace algo, when God does something, He does it perfect. Amen. Él lo hace perfecto. Él no lo hace a medias, Él lo hace a perfecto. Amen. Dale un aplauso grande al Señor. Let's look at 1 Corinthians chapter 15. Vamos a ver 1 Corintios 15 y vamos a ver el versículo 3 al 4. 1 Corintios, gloria a Dios, 15. Y vamos a ver de 3 al 4. Now, we know that there was a death, but also a resurrection. Sabemos que hubo la muerte en la cruz, pero al tercer día hubo la resurrección de Jesús. Amen. So that is part of, esa es parte de nuestra herencia también. That we will, if we die in Christ, we will resurrect in Christ as well. Si morimos en Cristo, resucitaremos en Cristo Jesús también. Amen. If we die in Him, then we will also be raised up like He was. Así como Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. El versículo 3 dice, porque primeramente os ha enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and He was buried, and He
rose again on the third day according to the scriptures. Amen. Entonces allí nos dice, murió Jesús, fue sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos vida en Él también. Amén. Tenemos vida en Él también. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Dale un aplauso grande al Señor. I want you to look at 2 Corinthians 5. Quiero que veas 2 Corintios 5. And we're going to look at some of these scriptures. Vamos a ver estas escrituras that talks about His resurrection, que hablan de su resurrección. 2 Corintios 5:13. For if we are beside ourselves, it is for God. In our of sound mind, it is for you. For the love of God compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live shall no longer for themselves, live for themselves, but for Him who died for them and rose again. Porque si estamos locos, es para Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que piensa que están locos? Amén. You're crazy. Están locos. Amén. Pero aquí está diciendo porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Oigan eso. Si Él murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Qué escritura tan poderosa. Porque Él nos está diciendo ahí, Pablo le está diciendo a los corintios, le está diciendo, si uno murió por todos, todos murieron. Si tú eres de Cristo, entonces tú tienes que morir al pecado. Si tú eres de Cristo, tú tienes que morir a la carne, a los deseos de la carne. Pero Jesús dijo que no todos los que le digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo está eso? How is that? That there will be some people that think they're saved, but they're not saved. Que creen que son salvos, pero aún no son salvos. Now, I don't know about you, but that is something we need to look into. No sé de usted, pero es algo que debemos de ver de qué está hablando Jesús cuando Él dice eso. Amen? Why don't we look at it? Let's go to Matthew chapter 7. Vamos a Mateo 7. And we're going to look at this scripture. Then it's verse 21. And we'll come back to the 2 Corinthians. Look at Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who, and here's the answer. Y aquí está la respuesta. No todos el que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Aquí está la respuesta. ¿Quiere oírla? ¿Quiere verla? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Acaba de oír eso? Dice que no todos los que me llamen Señor entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de ellos. No, pastor, no dice eso. Dice la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. Ve, hay mucha gente haciendo la voluntad de ellos. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos en la voluntad del Padre o estamos en la voluntad nuestra? Are we doing God's will or are we doing our will? Because let me tell you, it's very easy to know if you're doing your will. Porque es muy fácil saber si no estás haciendo la voluntad de Dios. If you're not speaking to anyone about Jesus, si no le estás hablando a nadie de Jesús, not praying, no estás orando, not coming to church, no viniendo a la iglesia. Amen.
So whose will are you doing? ¿Cuál voluntad estás haciendo? ¿La tuya? ¿La de Dios o la tuya? Y aquí lo dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So, we need to understand that our relationship with God has to be real. Que nuestra relación con Dios tiene que ser verdadera. We have to go back to the basics. Tenemos que regresar a lo básico. La Biblia dice que había una iglesia en el libro de Apocalipsis que había perdido su primer amor. They worked hard, hacían mucho tarea, trabajaban mucho. But they had lost their first love. Habían perdido su primer amor. And you know, in relationships, usted sabe que en la relación el amor es muy importante. No puedes perder el amor en tu relación. Porque si pierdes el amor, perdiste todo. ¿Cuántos me están oyendo? Si perdiste el amor, perdiste todo. Y el amor no es sentimiento solamente. El amor son acciones. El amor se niega a uno para el beneficio de otro. El amor no está pensando en sí mismo, está pensando en la otra persona. Love is not prideful. El amor no es jacte. No es not prideful, no es orgulloso. Mire, una de las cosas que ataca las relaciones de la gente o los matrimonios, va a ser muy claro, es el orgullo. El orgullo. Pero si tú estás caminando en orgullo, no estás caminando en amor. Y no puedes perder ese amor en tu matrimonio. Porque entonces vienes perdiendo lo que Dios unió. Que ningún hombre separe lo que Dios unió. Ninguna mujer separe lo que Dios unió. Pero tú lo puedes hacer por falta de entrega, por falta de conocimiento, amén, de trabajar tanto en ciertas áreas y no dar la atención que debes de dar. Bueno, ya me fui a otro lugar, pero gloria a Dios. Lo que está pasando aquí, el amor de Dios es verdadero. El amor que Dios tiene para nosotros es verdadero. El amor que Dios tiene para ti y para mí es verdadero. Amén. El amor que Dios tiene para las almas perdidas es verdadero. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Si él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que la gente le ministre a otros el amor de Cristo Jesús. Amén. Porque hoy en día, acabo de leerle que por la maldad se enfrió el amor. Por el pecado, el aumento del pecado, la gente se enfría en el amor. Hay mucha gente hoy en día que se le hace difícil hacer el bien porque no se quiere involucrar. Ven a alguien que está en necesidad, no me quiero involucrar. Y se detienen de hacer el bien. Y Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de hacer el bien. Amén. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo, en His time and season, He will reward you. Él te va a recompensar por todo lo que tú has hecho. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. No tiene ni que ver que si otra gente te trata bien. A Jesús lo trataron mal. Por la mayor parte lo trataron mal. Y Él no volteó y Él no se enojó con ellos. Él lo bendijo. Él pidió perdón por ellos. Él los sanó. ¿Se acuerda aquel que vino y que Pedro sacó su espada y le bajó la oreja? ¿Se acuerda de eso? Jesús levantó, se lo puso una vez más. Ahí está. Por el amor. Esa persona venía para aprenderlo, para llevárselo
para llevarlo enfrente de aquellos que lo odiaban. Y él en ese momento, antes de ser arrestado, todavía le sana a la persona que vino a herirlo. Ese es Jesús, hermano. Ese es Jesús, amén. Ese es Jesús. Jesús no vino para ser servido, amén. Jesús vino para servir. Cuando nos cansamos de servir y queremos que nos sirvan, entonces no estamos caminando en la voluntad de Dios. His will is that we be like Him. Su voluntad es que seamos nosotros como Él. Que así como Él fue aquí en la tierra, que nosotros también seamos como Él. Como Él caminó, que así nosotros caminemos también. Con esa honestidad, con esa confianza. You know, I just see this. It doesn't happen very often anymore. Ya no lo veo mucho más, pero la gente ha perdido mucha confianza en otra gente. ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo cuando éramos niños, la gente se paraba cuando veía a alguien en la calle, se le quedó el carro y se paraba. Ayudaba. Y ahora, ahora no se sale ni de la línea para que la persona pueda poner la llanta o la goma, como quiero decir. No nada más no ayudan, sino no se salen de la línea para que la persona que está ahí, the person that has a flat tire, doesn't even get out the lane. Get out! Out of the way! Man, where is God's love? We are so busy so many times. Estamos tan apurados. We have to get here, we have to get there. We get home and then there's things that are not even done. Llegamos a casa y no hay cosas que ni hemos hecho. ¿Por qué? Porque andamos apresurados. We need to do what's right all the time. Tenemos que hacer lo que es bien y correcto todo el tiempo. Y cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo, lo tenemos que hacer. Dale un aplauso grande al Señor. Amén. We need to show Jesus by our actions to others. We can't just preach to them. Necesitamos enseñarle a Jesús, a otros, a Jesús por medio de nosotros. No es nada más predicarles. Hasta el mismo apóstol Santiago, él dijo que si ves a alguien con necesidad, no nada más le dice, oh, voy a orar por ti, y luego, bye, see you later. Él dice, si tú tienes con qué ayudarles, ayúdalos. Oiga eso. We are instructed, somos instruidos. We have to help others in need. Tenemos que ayudar a otros en necesidad. Amen. No nos podemos contentar. We cannot be happy. Estar contentos cuando vemos hasta nuestro peor enemigo ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos allí en un día. Because we were there one time. We were out of God's will. Estábamos fuera de la voluntad de Dios. We were separated from God's grace. Estábamos separados de la gracia de Dios. He gave His Son. He gave His blood. Él dio a su Hijo. Él dio su sangre. Él dio su Espíritu. But we were still in sin. Todavía estamos en pecado. And that's how many people are right now. They are still in sin. Todavía están en pecado. Many of our relatives are still in sin. Muchos de nuestros parientes todavía están en pecado. And they know they're in sin. Y saben que están en pecado. Many people that we know as friends and neighbors, muchos que conocemos como amigos, amistades y vecinos, están en pecado. Now my question to you is, what are you going to do? Mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que vas a hacer? What are you going to do with those that are in sin? Are you going to accuse them? ¿Los vas a ir a acusar? Or are you going to help them? ¿O los vas a ir a ayudar? Let's look at Galatians chapter 6. Vamos a Galatas capítulo 6. And let's look at verse 1. He said, look at this, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritually restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle
con espíritu de mansedumbre. Y considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hey, let me tell you, temptation is out there. La tentación está allá afuera. Y especialmente para los cristianos. Si la tentación está ahí para el no creyente, ¿te imaginas para el creyente? ¿Ah? La tentación está allí porque hasta Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación. Y aquí está diciendo, si alguno es hallado o es sorprendido en alguna falta, tú tienes tu responsabilidad como espiritual de restaurarle. ¿Cómo lo restauras, hermano? Con la palabra de Dios. Amén. Lo restauras con la palabra de Dios. Y ahí tú le dices, there you're going to go and you're going to tell them exactly what the word says, lo que dice la Biblia. Not to accuse him, not to condemn him, no para acusarlo ni condenarlo, sino para restaurarle. Amen. I heard one person said, oí una persona decir that the Christians are the only ones that que los cristianos son los únicos que ejecutan a sus heridos o matan a sus heridos. We're not supposed to do that. We're in the ministry of reconciliation. Estamos en el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Amen. Estamos en el ministerio de la reconciliación. Entonces tú pídele a Dios, Señor, ayúdame para poder ayudar a otros a ser reconciliados contigo. Amén. Porque Dios nos ha llamado para ir y alcanzar a todos los que podamos alcanzar con el ministerio de Jesucristo. Amén. Y dice ahí versículo 2, sobrelleva los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. For if anyone thinks of himself to be something that he is nothing, he is deceiving himself. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba a su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mire, la Biblia que nos dice que tenemos que ayudar a otros cuando están caídos, cuando están pasando por tiempo, pero ya restaurados, hermanos, ellos tienen que tomar su cruz y llevarla. ¿Amén? Quiere decir que si uno le está ayudando a alguien y ellos no toman su cruz o no toman su, como dice aquí, si no lleva su propia carga, if one does not bear his own load, entonces no está creciendo espiritualmente. No está creciendo espiritualmente. Entonces le ayudas para que sea restaurado y le enseñas con la palabra. Then you teach them with the word of God, but then they have to take on their own cross. Tienen que llevar su propia cruz. That is why it's so important. Por eso es tan importante que cualquier nuevo creyente haya una iglesia y vaya a la iglesia. That's why it's so important for a new believer that came to Christ to get a church and go to church. No puedes decir, bueno, ya acepté a Jesús, regreso a mi casa y no necesito ir a la iglesia. No. You're a new babe. Eres un bebé en el espíritu. Un bebé no puede hacer nada por sí mismo. Un bebé necesita ayuda, necesita que alguien le ayude, necesita que alguien lo cubra, necesita que alguien le dé comer, necesita que le cambien los pampers, necesita cuidado, protección. So why is it that we have all these people that make commitments for God and never come to a church? Porque es que tenemos mucha gente que hace según una oración de fe y nunca viene a la iglesia. I'm going to tell you why. Le voy a decir por qué. Because it wasn't real. Porque no fue real. Because if it was real, you would have come to church. Porque si era real, hubieras venido a la casa de Dios. Hubieras venido a la casa. Yo me acuerdo, hermanos, parte de mi testimonio, cuando yo regresé, cuando el Señor me trajo una vez más a las cosas de Dios,
Man, I had a hunger for the things of God. Tenía un hambre para las cosas de Dios que no, I could not miss one service. No podía fallar un servicio. I don't care what they were doing, I wanted to be there. No importaba lo que estaban haciendo en la iglesia, yo quería estar ahí. Estaban ensayando en el coro, me metí al coro. Amen? They were doing something with the ushers, I was with the ushers. I wanted to be there in the house of God. Y yo quería estar en la casa de Dios. There was a desire inside my heart to be in the house of the Lord. Así como David dijo que su deseo era estar en la casa de Dios. So what happened to that burning desire in people? ¿Qué le sucedió a ese ardor poderoso en su corazón de estar en la casa de Dios? ¿Ha cambiado Dios? Is he a different God? Was he one God when you got saved and he's a different God now? ¿Fue un Dios diferente cuando tú fuiste salvo y es un Dios ahora diferente? Does God not love you no more? ¿No te ama más Dios? He doesn't care for you? ¿No cuida de ti más Dios? You know what happened? There was no maturity. No hubo madurez. Es como dice la Biblia, de la semilla que cayó en el pedregal. Right? What does it say? ¿Qué dice? Cayó en el pedregal. ¿Y qué pasó? Salió, creció, pero no echó raíces. Cuando vino el sol, se quemó. See, where is the love? Where is the passion? ¿Dónde está el amor para Dios? ¿Dónde está la pasión para Dios? We get tired very easily. Nos cansamos muy rápidamente. We forget that He gave everything for us. Se nos olvida que Él dio todo por nosotros. Se nos olvida que sin Él no tenemos vida eterna. So why are we tired? Why do we get tired of coming to church? ¿Por qué nos cansamos de venir a la iglesia? Maybe our attitude is not right. A lo mejor nuestra actitud no está correcta. We've gone into hibernation. I don't even know how to say that in Spanish. Cuando los osos se duermen, ¿cómo le llaman? Invernadero. Hemos entrado como los osos cuando se duermen durante el invierno. ¿Nunca han oído de eso de los osos? Que entran en la cueva y se quedan ahí por 3 meses. Hibernation. There's Christians in hibernation right now. Yeah, there is. Hay cristianos en invernadero. They're deep asleep. Están profundamente dormidos. Hermanos, profundamente dormidos. ¿Cuántos han conocido a alguien que duerme bien profundo? Y que no los puedes despertar. Que casi les tienes que echar agua en la cara para que despierten. Amen. Well, at least we know it works now. Ajá. Que les haces cosquillas, les tiras el pelo y están como en la coma. There's many Christians like that right now. Why? Because they stopped doing the will of God. Porque dejaron de hacer la voluntad de Dios. You want to see your life start getting on fire for God again? ¿Quieres ver que tu vida empiece a llenarse del fuego de Dios una vez más? Start sharing the gospel. Empieza a compartir el evangelio con otros que no conocen de Cristo Jesús. Amén. Empieza a compartir el evangelio. Eso te va a sacar de ese sueño profundo. Thank you, Jesus. Vaya a 1 Corintios 15. Y voy a terminar aquí. 1 Corintios. Lo voy a leer rápidamente. I'm going to read it real quick.
follow us in English. I'm going to only read in Spanish, voy a leer en español para irme rápido. But I want to read verse 12, and I'm going to finish with these scriptures. Voy a terminar con estas escrituras. 1 Corintios 15:12. Pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estás en vuestros pecados. Por eso es importante creer en la cruz, porque en la cruz murió y al tercer día resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Amén. En Cristo todos seremos vivificados. Mire, en versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esta corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida en las muertes, que está escrita sorbida death is swallowed up in victory. Sorbida es la muerte en victoria. Oiga eso, qué poderoso es eso, que la victoria va a sorber la muerte, la victoria de Jesucristo, que la muerte que ha destruido a la humanidad, que por medio de la victoria de Cristo, ahora la victoria de Cristo absorbe la muerte. Y a ver, ¿dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que al aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga eso, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Amén. Thank you, Jesus. Amén. Todo, hermano, el plan de Dios está escrito. Y en el final usted y yo ganamos. Amén. En el final, si seguimos, if we follow after Christ, si seguimos a Cristo Jesús, si le obedecemos, nosotros vamos a ver también la victoria en nuestra vida. Y vamos a ver si Jesús viene. If Jesus would come back, si Jesús viniera, entonces, ¿qué sucederá? Nosotros vamos a ser transformados. Si estamos vivos aún todavía, nuestra vida, nosotros vamos a ser transformados, como dijo el apóstol Pablo, de lo corruptible a lo incorruptible, del cuerpo natural al cuerpo celestial. Amén. Y entonces veremos la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que nos han estado viendo. Es necesario que tú hagas una decisión
y que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida hoy. Give your life to Christ. Give your life to Christ. This is the message of the gospel. Este es el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga y hasta la próxima. Este ha sido el pastor Ojalén Soto y la pastora Mariela Soto del Ministerio Internacional Jesús mi Redentor a las Naciones. Amén. Dale un aplauso grande.